Estamos viendo personas de todo el mundo intentar este viaje, incluidas de Venezuela, India, Ecuador, Guatemala e incluso Bangladesh. La mayoría se ha entregado a través de la Oficina de Operaciones de Campo. Fue de más de 1.500 venezolanos. La cantidad de cruces irregulares de venezolanos sigue en aumento. Hay una nueva ruta que representa un nuevo patrón de migración mortal que están emprendiendo los venezolanos para entrar a Estados Unidos. Ya hay medios que hablan de un posible patrón en general de migración y ahí por supuesto están incluidos los venezolanos. Por otra parte, hubo una drástica caída de cruces irregulares de venezolanos hacia Estados Unidos desde México, esto según cifras oficiales recientes. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Y qué es lo que viene? Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Lo Dice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y bienvenidos al episodio número 13 de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. En este capítulo hablamos con datos duros, analizamos lo que está sucediendo con una potencial nueva ruta de migrantes para entrar a Estados Unidos y además les cuento más detalles de lo que hay detrás de esta gran caída de cruces fronterizos. Empecemos por la frontera sur y lo que es noticia hasta ahora. Y es que desde el primer trimestre de 2023, los encuentros en puertos de entradas de migrantes venezolanos o quienes se entregaban en los puertos no superaban la cantidad de gente que se detenían al cruzar de forma irregular la frontera sur. Eso acaba de cambiar este mes de enero. Pero lo sorprendente en los datos oficiales recientemente publicados es que aunque hubo una drástica caída global de un 50% aproximadamente en enero en comparación con diciembre, esto en cuanto a detenciones de migrantes de distintas nacionalidades que cruzaron irregularmente por parte de la patrulla fronteriza, la caída de venezolanos o la caída en esta entrada de venezolanos tuvo un declive de 91% en comparación con diciembre de 2023. Estamos hablando de 4.422 detenciones en la frontera sur en enero de 2024 versus 46.920 en diciembre de 2023. Cito, la brusca caída en los encuentros de la patrulla fronteriza tiene varias causas, incluyendo el aumento de la aplicación de la Ley de Inmigración de México tras las conversaciones entre la administración de Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y los patrones estacionales que durante los últimos 3 años han resultado en números más bajos cada enero. Esto lo publicó el medio The Hill. Si bien, según dicen las autoridades, es común que durante invierno haya un descenso por el frío, es decir, por las duras condiciones climáticas, también es cierto que aunque estos mismos meses, pero vamos a estar haciendo referencia a diciembre de 2022 y enero de 2023. Particularmente allí hubo un descenso de 62% en cuanto a las detenciones de venezolanos que cruzaron irregularmente. Pero también es cierto que la cifra era mucho menor en aquel momento. Esto en cuanto a cantidad de cruces. Para ese entonces fue 6.205 en diciembre de 2022, con un descenso hacia 2.348 en enero de 2023. Sin embargo, en otras palabras, la cantidad de cruces irregulares de venezolanos sigue en aumento en comparación con esos mismos periodos de años anteriores, a pesar de que hubo picos recientemente, en los meses recientes, o en los meses, vamos a decir, de 2023, mediados de 2023, y la caída que acabamos de ver, una caída abrupta. Ahora escuchen. Si nos vamos más atrás, el tema del frío pareció no incidir mucho, pues para aquel momento la caída solo fue de 8%. Estamos hablando entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Pero cruzaron para entonces más de 24.000 en diciembre de 2021 y más de 22.000 en diciembre de 2022. O sea que realmente la cantidad fue grande. Hasta aquí estamos hablando de la frontera sur. Sin embargo, la pregunta es, ¿hay un nuevo patrón de migración mortal que están emprendiendo los venezolanos? En minutos les cuento, porque no podemos dejar de mencionar que si bien esta caída es histórica,
al menos en cuanto a los últimos 3 años, porque recordemos que el fenómeno migratorio por tierra de los venezolanos a través de la frontera sur empezó a multiplicarse por miles solo a partir de marzo de 2021. Es decir, esto es un fenómeno pospandemia y no podemos dejar de mencionar que esta caída podría estar cambiando justo ahora en febrero. Es decir, que los registros de cruces irregulares de este mes en curso, en el que estamos ahora, se podrían disparar porque el gobierno de Panamá resulta ser que ha informado que en enero, mientras se daba esta caída abrupta en la frontera sur de Estados Unidos, se reportaron unos 36.000 cruces por el tapón de Darién, la selva que sirve de puente para muchos migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos, por supuesto, venezolanos, en gran aumento en los últimos años, para llegar hacia el norte del continente. Según publica el medio ABC News, esto representó, cito, un 46% más que en diciembre. La gran mayoría de los que cruzan la selva panameña son venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, con un número considerable de personas provenientes de Haití, China, Ecuador y Colombia, reseñó el medio. Miren, la verdad es que aquí reportamos cifras y hablamos del fenómeno migratorio, pero no olvidemos lo que hay detrás, que es la mayor crisis humanitaria del continente. Estamos hablando detrás de la crisis migratoria de venezolanos que ha impactado a toda la región, a las Américas. Está, por supuesto, la dictadura socialista de Nicolás Maduro, que últimamente se ha recrudecido violando derechos humanos. Aquí en YouTube les dejo mi más reciente videoreporte, por cierto, en el que hablo de las últimas violaciones a los derechos humanos por parte de Maduro, así como la salida del asesor principal de Biden para América Latina, Juan González, y las implicaciones que esto tendrá. También hablo del nuevo asesor principal que va a tener el presidente y cómo eso va a impactar en la política exterior con Venezuela. Ya María Corina Machado, la principal líder opositora ganadora de las primarias de la oposición, ha advertido de una potencial nueva ola migratoria si Maduro no permite elecciones libres en Venezuela, en las que ella pueda participar. Pues como saben, la dictadura ha ratificado su inhabilitación política. Ahora, hay un nuevo patrón de migración mortal que están emprendiendo los venezolanos. Ya hay medios que hablan de un posible patrón en general de migración. Así que adentrémonos en esto. Vamos a los datos duros, oficiales, para analizarlos desde la fuente original, como de costumbre. En 2023, la cifra de detenciones de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera desde Canadá llegó a 834 venezolanos. De esa cifra, escuchen, el 99% de las detenciones desde la frontera norte de migrantes venezolanos que cruzaron irregularmente se hicieron en el sector llamado Swanton, en Vermont. Estamos hablando de 797 arrestos solo en este sector. El sector Swanton de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos brinda apoyo para el estado de Vermont, los condados de Clinton, Essex, Franklin, St. Lawrence y también Herkimer en Nueva York, y los condados de Coos, Grafton y Carroll en New Hampshire. En cuanto a números, el aumento es considerable en comparación con otros años anteriores, por supuesto, pero la cifra aún sigue siendo baja. Escuchemos esto, porque en 2022 solo fueron 19 arrestos por parte de la patrulla fronteriza en general de migrantes venezolanos que cruzaron desde Canadá. Y en 2021 solo 2 migrantes fueron detenidos, una cosa insignificante. Si lo vemos en porcentaje, el aumento es abismal, pero la verdad es que no hay punto de comparación con la frontera sur. En lo que sí podemos ver que empieza a acumularse un mayor número en total, si sumamos las detenciones de quienes cruzaron irregularmente y quienes se entregaron por el puerto fronterizo, la mayoría se ha entregado a través de la Oficina de Operaciones de Campo, lo que se conoce como OFO o OFO, en Buffalo, en el estado de Nueva York. Son 479 en Buffalo, de un total de 691 en 2023. Estos quienes se han entregado. Y el total para 2023 de quienes se entregaron y quienes detuvieron cruzando irregularmente fue de más de 1.500 venezolanos si englobamos. En enero de 2024, según las cifras más recientes, solo hubo 19 detenciones de venezolanos que cruzaron irregularmente la frontera norte por parte de la patrulla.
el número más bajo en un año entero desde el año pasado. Desde 2021 y hasta finales de 2022, la mayoría de los pocos que cruzaban se entregaban, pero esto cambió posteriormente. En 2023 hubo un incremento en las detenciones de quienes cruzaron irregularmente y para agosto de ese mismo año en adelante volvió a cambiar el esquema y la mayoría se empezó a entregar. Nuevamente se entregaban hasta enero, como veíamos en su mayoría por el campo de operaciones Buffalo en Nueva York. En enero solo hubo 62 encuentros con venezolanos en total, eso sí sumamos tanto los que se entregaron en el campo a través de la oficina de operaciones de campo como los que interceptaron de forma irregular, ¿no? Entre los puertos de entrada y quienes se entregaron, lo que representa 47% menos que en diciembre, pero ya vimos que este comportamiento de disminución ocurrió de forma más masiva y abrupta en la frontera sur. Robert García, el jefe de la patrulla a cargo del sector de Swanton, dijo en una publicación en la red social X el viernes 2 de febrero que de las 3.100 personas detenidas en el sector desde octubre, lo que representa, por cierto, más que los años fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022 combinados, y yo lo pude verificar incluso revisando estos datos, procedían, escuchen, de 55 países. Pero si vamos a los datos oficiales que he revisado y que ya están publicados, son del dominio público, nos damos cuenta que en el año fiscal 2023, el país de América Latina listado en estos datos con más migrantes que cruzaron de forma irregular por la frontera norte fue México, con 4.868 detenciones, lo que fue un abismal aumento de 82% en comparación con el año fiscal 2022. Y no hablemos de 2021 porque en ese entonces, hasta 2023, se ha multiplicado por 24 veces la cantidad de mexicanos que han entrado de forma irregular. Sin embargo, la mayoría se ha entregado. La cifra de 2023 de la Oficina de Operaciones de Campo fue de más de 6.200 mexicanos para un total entre interceptados irregularmente y quienes se entregaron por el puerto de 11.121 mexicanos el año fiscal 2023. Sobre este fenómeno, el New York Times publicó un reportaje este 11 de febrero en el que asegura que la facilidad que tienen los mexicanos de volar a Canadá sin visa estaría incentivando estos cruces. También ocurre con los venezolanos, indios y de otras nacionalidades que pueden pagar un boleto aéreo. Sin embargo, Canadá estaría evaluando imponer visas, o mejor dicho, endurecer su política de visa. Cito, el primer ministro de Quebec instó al primer ministro canadiense Justin Trudeau a detener el flujo de refugiados hacia la provincia y compensarlo por los costos, afirmando que los servicios de Quebec estaban cerca de un punto de quiebre debido a este creciente número de migrantes entrando a la localidad y pidió que se endurezca la política de visas, publicó la agencia Reuters en enero. Ahora bien, vamos a escuchar un audio del autor del reportaje del New York Times que les comentaba hace unos segundos que publicó el medio. El trabajo periodístico se titula Los migrantes enfrentan una travesía fría y peligrosa de Canadá a Nueva York. Aquí él habla de su experiencia viajando hacia una zona de la frontera norte y sobre su investigación. Así que escuchemos. El mes pasado recibimos una llamada telefónica de un funcionario local del norte de Nueva York. Nos contó cómo durante años los residentes de esta comunidad fronteriza solían ver migrantes caminar hacia el norte para solicitar asilo en Canadá. Pero durante el último año habían notado que más migrantes cruzaban hacia el sur desde Canadá y hacia Estados Unidos a través de Nueva York. Así que renté un carro y emprendí un viaje de 5 horas hasta el condado de Clinton, que es una zona rural en el extremo noreste de Nueva York. Visité un pueblo justo al sur de la frontera canadiense llamado Champlain. Las temperaturas estaban por debajo de los 32 grados todos los días que estuve ahí. Muchos residentes y agricultores dijeron que veían a migrantes cada pocas semanas, ya sea en su propiedad, caminando por las carreteras o incluso a través de cámaras de caza de ciervos, que se activaban en plena noche mientras los migrantes cruzaban por sus patios traseros. Conocí a la alcaldesa del pueblo,
Janet McFedridge. Ella me contó sobre lo mal equipados que estaban algunos migrantes que cruzaban y cómo mantenía guantes, sombreros y chaquetas en el maletero de su coche para darle a los migrantes que veía cuando estaba conduciendo por la zona. Muchos de los migrantes son mexicanos que pueden volar a Canadá sin necesidad de una visa de turista, y aquellos que pueden pagarlo eligen cruzar la frontera norte para evitar los carteles de droga, la explotación y los secuestros que ocurren en la frontera sur. Pero realmente estamos viendo personas de todo el mundo intentar este viaje, incluidas de Venezuela, India, Ecuador, Guatemala e incluso Bangladesh. Este nuevo patrón de migración ha llevado una serie de problemas. Ha habido un aumento en el contrabando de personas a lo largo de la frontera norte. Algunos migrantes han muerto intentando cruzar, han sido encontrados congelados hasta la muerte, y muchos de ellos también han sido rescatados y tratados por hipotermia, intentando lidiar con temperaturas bajo cero mientras cruzaban. Así que después de cruzar la frontera, muchos de los migrantes son detenidos y procesados por la patrulla fronteriza y luego liberados en los Estados Unidos, mientras esperan por sus casos de inmigración a que avancen en los tribunales. Conocí a algunos de ellos en Plattsburgh, que está a solo 20 minutos en carro al sur de la frontera. Y es donde muchos de ellos esperan los autobuses que los llevan a sus destinos finales como Nueva York, Boston, Filadelfia e incluso Florida. Escuché a dos jóvenes hablando español. Se llamaban Liam Parra y Albert Colina. Y eran dos amigos de Venezuela que acababan de cruzar de Canadá a Nueva York. Habían pasado un año trabajando en Canadá y ahora estaban tratando de llegar a Orlando, donde tenían algunos conocidos. Cada noche era una lucha para encontrar una cama, o bien caminaban 2 horas en el frío extremo hasta el aeropuerto para descansar allí, o los alojaban durante la noche en un motel de carretera. Cuando hablaba con el señor Colina, él me dijo: Canadá es muy lindo y todo, pero cuando llega la nieve se acaba el trabajo. En lugar de afrontar un arduo viaje a través del tapón de Darién en Panamá y un encuentro casi seguro con la patrulla fronteriza, migrantes de lugares tan lejanos como México, India y Venezuela, que tienen los medios, han volado hasta Canadá aprovechando los cruces fronterizos sin cualquier muro o valla imponente. Esto se lee en el reportaje, el cual sigue. Los funcionarios de la frontera norte registraron 191.603 encuentros con personas que cruzaban a Estados Unidos en 2023, un aumento del 41% con respecto a 2022, aunque sigue siendo una cifra pequeña en comparación con los más de 2 millones de personas detenidas en la frontera sur el año pasado, dice el medio. El fenómeno ha transformado un área fronteriza de 295 millas a lo largo del norte de Nueva York, Vermont y New Hampshire en un punto caliente de migración. Alrededor de 70% de los cruces irregulares en 2023 ocurrieron en este tramo conocido como el sector Swanton, del que hablábamos hace unos segundos. Estos cruces, dice el medio, se ven facilitados por nuevas operaciones de tráfico de personas, a menudo con sede fuera de Nueva York, que anuncian sus servicios en las redes sociales y cobran a los migrantes miles de dólares para ingresar al país desde Canadá, dejándolos a menudo endeudados con contrabandistas. David Fabro, el sheriff del condado de Clinton, cuyo departamento ha estado involucrado en algunas de las misiones, dijo que los migrantes regularmente se desorientan en el bosque o caen en aguas heladas y sufren hipotermia, a veces perdiendo los dedos de los pies. Lo cierto es que aunque los datos muestren que hay un aumento en cuanto a más venezolanos, quizás aún no se puede hablar de una masificación de estos cruces que siguen liderados por otros países, pero sí está ocurriendo y es una ruta mortal, como escuchábamos del mismo autor del reportaje del New York Times. Esto es una ruta inclemente por su clima. Se suma también la realidad de los migrantes venezolanos ahora
ayuda a las otras nacionalidades, persiguiendo mejores condiciones de vida, que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, buscando un mejor futuro. Por eso siempre digo, hay que entender las razones detrás de la crisis para darle una verdadera dimensión a lo que está pasando sin juzgar. Hay que ser empáticos, lo que significa ponerse en los zapatos del otro, no necesariamente compartiendo un punto de vista, pero sí comprendiendo lo que pasa por la cabeza de estas personas que arriesgan sus vidas ante la mayor crisis humanitaria del hemisferio, la que ha sido provocada por el régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que recuerdo siempre, más empatía, menos odio. En este episodio estoy haciendo un pre-lanzamiento de mi campaña Más Empatía, Menos Odio en franelas o t-shirts, así como otros modelos para todos y todas que podrán encontrar etiquetados aquí en YouTube. Esta semana el lanzamiento oficial se hará por TikTok Shop y luego en un episodio especial de este podcast también en YouTube que hablará de los orígenes de la migración venezolana. ¿Qué lo hace diferente de otras migraciones? ¿Por qué hay venezolanos colapsando refugios en Estados Unidos y no mexicanos, por ejemplo, cuando siguen ocupando el primer lugar en los cruces irregulares hacia este país? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué hay detrás de esto? Este hashtag que ya llevo tiempo usando en mis redes sociales para responder comentarios xenofóbicos y llenos de odio, ahora se traslada con orgullo a mi pecho. El orgullo de reivindicar la imagen del venezolano trabajador, bueno y echado para adelante, que somos la mayoría, porque unos pocos delincuentes no me representan, no nos representan como venezolanos. Y tú también puedes tenerlo en tu pecho y ser difusor de este mensaje. Tener empatía no implica compartir puntos de vista, como les decía en este episodio, sino ponerse en los zapatos de los demás e imaginarse lo que pasa por su cabeza a la hora de emigrar y huir de la mayor crisis humanitaria de las Américas, generada por la dictadura de Venezuela. Definitivamente unos pocos mala conducta que se hacen virales y hacen mucho ruido, no me representan como venezolano. ¿Y a ti? Entonces dime, ¿llevarías este mensaje con orgullo en tu pecho? Porque los buenos somos más. Más empatía, menos odio. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen mis próximas notificaciones de mis videos y así apoyas a este proyecto periodístico independiente y me ayudas, por supuesto, a que YouTube recomiende mi contenido a otros usuarios para crecer nuestra comunidad. Es gratis suscribirte y solo te toma unos 3-4 segundos. También sígueme en mi Instagram y TikTok a través de @RicardoLoDice. Será hasta un próximo episodio de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast confiable de migración en Estados Unidos con foco en venezolanos. Se les quiere.